un espacio de fiscalización real en el Pleno de la Asamblea. Incluso en país hay acuerdo para eso. Pero resulta que si ustedes tienen 59 votos, el gobierno tiene 58, hay todavía por allí algunos que podrían terminar dándole la mayoría a algunos de los dos sectores. ¿Cómo se negocia, cómo se convencen a los indecisos? Bueno, hasta antes del día de ayer había 67 votos, 68 votos a favor de esta propuesta. Creo que el día de la votación efectivamente se va a evidenciar cuál es el compromiso de los sectores políticos que tienen representación en la Asamblea para mantener una línea coherente en este aspecto. El que no suceda o cambie esa posición significará que los sectores que cambian de posición tendrán que darle una explicación al país. Creo que en el Ecuador no se puede inaugurar la política del toma y daca o la compraventa de votos. Eso yo me niego a asumir. Sin embargo, es una realidad que en este rato está generando preocupación en la Asamblea Nacional. Una realidad hay asambleístas que ayer no votaron porque realmente faltaron, no pudieron llegar por imponderables. Así que yo no creo que en este rato se haya perdido los votos para hacer ese cambio en la ley orgánica de la función legislativa. ¿Cómo opera esa realidad de compra de votos que usted acaba de señalar? Es un proceso que preocupa en la Asamblea Nacional. Hay una denuncia que se ha hecho al respecto. Me parece que los sectores interpelados por esa afirmación tendrán que darle una explicación al país si fuera menester. Yo creo que en este escenario de tensión y de bloqueo en la Asamblea Nacional, la única manera de salir de ese bloqueo no es con compra-venta de votos, es con acuerdos legislativos claros, con una agenda legislativa transparente que le diga al país por qué y para qué algunos votos de sectores que tienen representación en la Asamblea se entregan o se niegan, no en función de intereses particulares, sino en función del bien común del pueblo ecuatoriano, en función de una legislación para todos. Creo que ahí está el desafío y la sociedad tendrá que ir ubicando si es que es en función de agendas y en función de acuerdos políticos claros que se toman decisiones o hay otros intereses por debajo de la mesa. Ahora, ¿qué tan cierto es que esos 4 disensos iniciales que existían, que el titular de la Asamblea pueda ser destituido con 63 votos y ya no con 83, la definición del número de votos para levantar la inmunidad legislativa, la consulta prelegislativa y el método de fiscalización pasaron a convertirse en 30 desencuentros? ¿Esto es real o simplemente el sector oficial quiso ganar tiempo para recomponer la bancada recuperando a sus aliados? Yo que planteé el tema de la destitución del presidente, he dicho con absoluta transparencia, no tengo problema. Si tienen tanto miedo, si Fernando Cordero cree que este es un intento de desestabilizar su presidencia, si en una asamblea democrática, con el número de votos que te eligen, te pueden revocar el mandato. Pero si no lo quieren así, yo no tengo ningún problema. Suban el número de votos, blinden esa posibilidad, ese no es el problema. Ahí hay un mensaje clarísimo. En la actual ley no había el marco para destituir esas autoridades si es que se arrogan funciones, si es que incumplen la ley, si es que hacen lo que les da la gana, como está haciendo en este rato el presidente Cordero. Por lo tanto, me parece que ya que exista en la actual ley este marco normativo para revocatoria y destitución de las autoridades, es ya un avance importante. Por lo tanto, el tema ahí no diría que eso es lo fundamental. Lo que está en juego es una cortina de humo del correísmo para negarse a cambiar el esquema de fiscalización. Todo lo demás es meras justificaciones para intentar ganar tiempo en una lógica que aparecería ante la opinión pública como el intento de cambiar votos, de lograr mayores adhesiones para impedir ese proceso de cambio en la ley orgánica. Me parece que hay que estar atentos. El día martes se dará esa votación y creo que se logrará establecer un cambio fundamental en el manejo de la fiscalización en la Asamblea Nacional. Para que quede claro, ¿es entregando recursos a las provincias que se obtiene la voluntad o el voto de algunos asambleístas?
Hay denuncias que se han hecho al respecto. Me parece que los actores políticos vinculados a esas denuncias deberían hacer esas aclaraciones, y quienes están haciéndola en términos de pronunciamientos deberían avanzar a entregarle al país las pruebas de aquellas denuncias y aquellos acertos que están haciendo. Pero creo que en el Ecuador, en este rato, el gran desafío que tenemos en la Asamblea Nacional es no volver a replicar prácticas, formas clientelares de toma y daca, compraventa de votos que en el pasado criticamos y que en un proceso político nuevo se supone que no debería ni siquiera plantearse esa opción. Me niego a asumir que en este escenario estemos reproduciendo esas prácticas por parte de quienes desde el inicio planteamos una absoluta negativa a esas formas y combate a esas formas. Creo que en este rato las denuncias que se han hecho son tan graves que deberían ameritar un proceso de investigación en la Asamblea Nacional y de la sociedad entera, hacer una veeduría sobre estos aspectos, porque si eso pasa, la democracia ecuatoriana no ha avanzado absolutamente nada. Solo se ha hecho un mero cambio en el que se dice una cosa, pero se hace otra. Y eso sería grave para la democracia ecuatoriana, y eso es algo que no debemos permitir. Precisamente a ese punto queremos avanzar. Blindar al presidente de la Asamblea, apuntar hacia el levantamiento de la inmunidad de los opositores argumentando delitos de opinión, denuncias de compra de votos, suena mucho al pasado, suena mucho a las actuaciones, a los comportamientos de la tan mentada y denostada partidocracia. Gustavo Larrea, Alberto Acosta, Betty Amores señalan que el régimen dio un vuelco a la derecha sin retorno. ¿Usted concuerda con eso? Yo creo que la propuesta de transformación social que se planteó en el Ecuador fue la plataforma que permitió este río de pueblo que cambió tras tocar un sistema político que colapsó en el Ecuador. Pero siento que esa revolución llegó hasta la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde construimos una gran herramienta de transformación de un nuevo acuerdo social que fue la Constitución de Montecristi. Pero a partir de aquello vemos una transformación en quienes están asumiendo la conducción de este proceso. Se habla mucho de la izquierda, se canta cada semana una vez hasta siempre comandante, pero en la práctica se gobierna con la derecha, se orienta a acciones que desdicen de la condición de sectores vinculados con el proceso de respeto a derechos. ¿Cómo puede ser posible que quienes fueron el soporte de transformación, la fuerza, el caudal que permitió que Alianza País se convierta en la fuerza política transformadora, hoy sean perseguidos los campesinos, los líderes sociales, hoy sean despedidos intempestivamente, sin justificación alguna, violando la Constitución, los trabajadores, se repriman todo proceso de crítica y autocrítica en este sistema? Me parece que las cifras también están evidenciando que una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. El cambio de la matriz económica en el Ecuador no se está haciendo. Si vemos en el presupuesto general del Estado cuánta plata se está invirtiendo en la economía popular y solidaria, nos damos cuenta que no estamos avanzando a la sociedad de propietarios que dijimos que íbamos a impulsar. Al contrario, tenemos 200,000 más pobres en lista para entrar a ser parte del bono de la pobreza, cuando ese bono de la pobreza o bono de desarrollo ahora era un instrumento circunstancial para amortiguar los efectos de una política neoliberal que se supone íbamos a superar en la práctica. Pero cuando se institucionaliza aquello, cuando se establece en el presupuesto general del Estado inversión para aquella y no para generar las condiciones de propiedad, de producción, de competitividad del Estado ecuatoriano y de su gente, estamos desdiciendo en la práctica el discurso que se llena mucho de revolucionario, pero que en la práctica sigue desarrollando una línea de acción que, si la miramos estratégicamente, en algunos casos es hasta reaccionario. El asambleísta César Rodríguez y sus criterios por los cuales decidió separarse del movimiento oficialista. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.